Bueno, Nicolás Maduro fue proclamado finalmente ayer como el presidente de Venezuela, sin que se realizara un nuevo recuento de votos que estaba pidiendo la oposición y al cual el mismo Maduro había accedido en horas anteriores. A raíz de eso, Enrique Capriles llamó a manifestarse y en Chile ya hubo una protesta contra la proclamación del sucesor de Chávez. Claro, y queremos conversar sobre este tema. Y por eso nos acompaña y nos encontramos acá con el vocero de la Mesa de Unidad Democrática en Chile, José Noguera, que le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Hola Germán, hola Paola. ¿Qué tal? ¿Estás? Buen día, señor Noguera. Se ha hablado de irregularidades, de que no coinciden las colillas con los votos, pero nadie todavía ha dicho la palabra fraude. ¿Usted está en condiciones de decir que hubo fraude en Venezuela? Mira, ciertamente Enrique Capriles y la Mesa de la Unidad Democrática en Caracas no han querido utilizar la palabra fraude. Pero y esto lo digo yo a nombre personal, esto tiene todo el olor de un gran fraude. ¿Por qué? Y el fraude tiene tres etapas, digamos, ¿no? Porque es que todo el proceso ha sido un proceso muy amañado. Hay síntomas de unas irregularidades muy fuertes durante la campaña electoral y todo el proceso anterior a la elección. Hay síntomas muy fuertes durante el día de la elección y durante el conteo de votos e incluso hasta después de la elección. Hablemos del segundo y el tercero. Dejemos de lado la campaña y hablemos del día de la elección y el recuento de los sufragios. Mira, ¿por dónde empiezo? El día de la elección. El día de la elección uno vio cosas como esta, por ejemplo, cosas tan graves como esta. Imagínate tú que en los centros de votación, donde la mayoría era evidentemente opositora, llegaban grupos de motorizados armados disparando para intimidar a los votantes para que se espantaran, se fueran. Uno tiene cosas como que, por ejemplo, la cuestión del voto asistido, de lo cual, por cierto, yo le pasé creo que salió en televisión algo de eso por allí, pero lo del voto asistido es que separaban, cuando alguien llegaba a votar, sobre todo en las zonas más pobres, donde es más fácil intimidar a la gente, separaba una persona vestida de rojo, totalmente activista del partido de gobierno, e iba y votaba por él. O sea, más que voto asistido era un voto suplantado. Suplantado, si lo quieres llamar así, bueno, lo que pasa es que la figura del voto asistido existe, pero eso son en casos extremos, un viejito que no se puede ni mover. En nuestro país también existe. Y bueno, pero usualmente esa persona va con un familiar, el hijo, el papá, algo así, y vota, ¿no? Claro. Pero no es que se va para un gorila de 2 metros del partido de gobierno a votar por él, pues. Por supuesto. Entonces uno ve cosas ve cosas como esa. Después hay una cosa interesante, se supone que en este proceso iban a votar el mismo padrón electoral del 7 de octubre y resulta ser que las cifras no cuadran, hay más votantes. Entonces tú dices, bueno, ¿y esos votantes de dónde salieron? O sea, son irregularidades como esa. ¿El voto es voluntario en Venezuela? El voto es voluntario. ¿Y no es posible que simplemente haya ido más gente a la calle porque había más en juego? Realmente, no el número de votantes, sino el número de personas que tienen derecho a votar. Ajá. O sea, el padrón. Perfecto. O sea, la lista de votantes, no el número de gente que en efecto votó. Y eso es lo que montó, el universo de posibles votantes aparece aumentado un mes después o 5 meses después. Apareció aumentado pues, de golpe, pero eso incluso se supo después. Entonces, esas son cosas, son señales así como por decirte algo. Pues. El día de las elecciones, entonces uno ve cosas como esta, que por ejemplo a los testigos de la oposición, el ejército estaba en algunas zonas, no voy a decir que fue el ejército en todas partes, pero sí en algunas zonas uno vio militares ofreciéndole, gente que se quejó, ofreciéndole dinero a los testigos de la oposición para que firmaran, dinero. Señor Noguera, ¿le llama testigo a quiénes? ¿A los apoderados? ¿A la gente que va a mirar? No, cada partido tiene derecho a tener a alguien que sea testigo del proceso. Ok, nosotros le llamamos apoderado, por eso le hacía la pregunta. O el apoderado de la oposición le ofrecían plata y en muchas ocasiones simplemente los sacaron de los centros de votación y no testificaron los votos. Sin embargo, hay una cosa no testificaron el proceso de transmisión. Sin embargo, están las papeletas. Las papeletas donde la gente, o sea, en Venezuela la gente vota electrónico, te dan una papeleta y tú la pones en una urna. Lo que se va al Consejo Electoral es el voto electrónico. Pero resulta ser que, en algunas partes se cuentan las papeletas y en otras no. Perdón, ahí yo quería entrar directo porque claro, todas las causales que están señaladas son como previas al momento de apretar el botón en la pantalla, por decirlo de alguna manera. Pero hay formas de poder, por ejemplo, intervenir ese voto electrónico que efectivamente se maneje la información, que es lo que de repente también se ha hablado.
porque para muchos el sistema del voto electrónico es casi inviolable, o sea, se votó, más encima hay veedores internacionales que supuestamente tienen la opción de poder analizar esta información. ¿Ustedes tienen antecedentes hasta de ese tipo o es todo algo en torno a la situación previa al voto? No, mira, hay cosas como esta. Primero una cosa que es muy grave, que es que entre, no sé exactamente decirte la hora, pero en la tarde, al final de la tarde, entre, no sé, 5 y 7 de la noche o algo así, tumbaron los sistemas de transmisión. Y el gobierno reconoció eso con la excusa de que los estaban hackeando. O sea, que la comunicación se interrumpió, las comunicaciones las desviaron por otras partes allí y uno no sabe qué pasó, pues. O sea, simplemente nadie sabe qué pasó, nadie sabe. Otra cosa es que, por ejemplo, todo el mundo debe tener los mismos resultados. La oposición tiene sus números, el gobierno tiene sus números y el Consejo Electoral tiene sus números y esos números tienen que ser los mismos. En la elección del 7 de octubre, el candidato Capriles perdió y dijo, pues perdí, usted ganó, pues tome el gobierno. Pero en esta elección los números no son los mismos. Y entonces cuando uno pide el reconteo de los votos, sobre todo en aquellos sectores donde las cosas no cuadran, entonces lo que se ve es que apareció el candidato del gobierno, Maduro, y dice el día de la elección sí que se cuenten los votos, pero después sale todo el resto del gobierno a decir que no van a haber conteo de votos, que no van a hacer, que no quieren hacer el reconteo de votos. ¿Por qué? ¿Porque Nicolás Maduro no manda entonces? Cuando él dice en calidad no solamente de candidato, él era presidente, ¿no es verdad? Y lo vimos, de hecho. Entonces, cuando él dice sí se van a contar los votos y después no se cuentan, ¿es por qué? Porque finalmente quienes mandan son aquellos que dijeron no vamos a recontar los votos. Porque simplemente eso es un juego de ellos mismos, porque es el mismo equipo. Si no quiere ahora hay una cosa más grave que te quiero decir. Lo último que se ha visto, que vio desde ayer, se han aparecido evidencias, fotos, videos, etcétera, etcétera, son a militares quemando las urnas donde estaban los votos físicos. Hay toneladas de fotos y videos que han aparecido, si quieres fuera no los tengo aquí a la mano, pero te los puedo mostrar para que los muestres en campaña, los muestres en la televisión si tú quieres, de los militares quemando los votos. Bueno, ¿y qué se hace con esta evidencia entonces? ¿Se manda una queja formal, dado que quejarse frente a Maduro podría parecer como inconducente? No, ¿Están pensando en ir a la OEA, a las Naciones Unidas, a la CELAC? ¿A dónde van a recurrir? Bueno, lo que hay es que ocurrir a que el pueblo presione y haga valer sus resultados de forma pacífica, protestando en la calle. Porque indudablemente que tú tienes que el Consejo Nacional Electoral, que tú ves en ese Consejo Nacional Electoral que es poco creíble, que la presidenta del Consejo Nacional Electoral abiertamente uniformada con el brazalete del 4F, que es el símbolo del chavismo, haciendo campaña electoral de manera descarada, el ministro de la Defensa llamando a decirle a la gente que vote por el candidato del gobierno y que no que no van a reconocer ningún otro resultado. Ahora se niegan a recontar los votos. Y digo, bueno, pero sí, fíjate cosas como esta. Ellos dicen, por decirte un detalle, ellos dicen que en el candidato del gobierno gana por 200.000 votos. Nada más en el exterior votan más de 100.000 personas. Más o menos esa es la cifra, un poquito más posiblemente. El resultado aquí en Chile, pero ese resultado es más o menos parejo en todo, te digo porque me han llegado directamente a mí los resultados, en todo el exterior. Aquí en Chile votó el 92% por Capriles y como el 7% votó por Maduro. Entonces, y ese resultado más o menos se mantiene en todas partes del exterior. Ahí tú nada más le recortas 100.000 votos. Entonces, como tú puedes estar diciendo que es un resultado que es totalmente irreversible, cuando las papeletas del exterior no entran en el conteo ese que se dio la misma noche. Entonces, hay demasiadas irregularidades como para tú decir Maduro ganó de forma contundente. No ganó de forma contundente, no es un resultado irreversible, hay muchas cosas que revisar. Y usualmente la otra cosa es que la proclamación se hace después que se cuenten todos los votos y a los 3-4 días se proclama el presidente. Ellos salieron totalmente desesperados a proclamar Maduro prácticamente el mismo día, ¿no? O sea, ayer mismo en la tarde lo estaban proclamando y dice, bueno, pero ¿cuál es el apuro? ¿Por qué no cuentan los votos? La OEA, la Unión Europea, los Estados Unidos y otros países ya han dicho, oye, yo creo que sería saludable recontar los votos. España, por ejemplo, el último incidente salió a decir que sería saludable la reconciliación y un reconteo de votos para darle soporte al proceso, y la respuesta del canciller fue, bueno, entonces yo retiro mi embajador de España temporalmente. Bueno, queremos agradecerle haber estado junto a nosotros para dar una visión también de estas elecciones. Y ya veremos cuál es la última palabra en las elecciones venezolanas. Que tenga un buen día, señor Noguera. Que esté muy bien. Muchas gracias.